Hola a todos, bienvenido a este canal donde hablamos de Biblia, de teología y sobre todo de Jesús. No hay un libro más maravilloso que la Biblia, la palabra de Dios. Y la Biblia, más que un libro, es una serie de libros, es una biblioteca que contiene 66 escritos, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y en este canal vamos a empezar una serie de videos donde vamos a hablar de la Biblia libro por libro. Y en este video estaremos viendo una breve introducción del Antiguo Testamento. Así que yo te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos un nuevo video de esta serie. Así que sin más, vamos con el intro e iniciemos con el video. Para entender un poquito la dinámica del Antiguo Testamento, vamos a empezar viendo el significado de testamento. Y testamento es uno de los significados de un término hebreo, berit, y de su traducción griega, diasake, que originalmente significa alianza o pacto. En este sentido, el Antiguo Testamento como conjunto de libros tiene que ver directa y estrechamente con la historia de Israel, primeramente con el patriarca Abraham y posteriormente confirmada con el profeta Moisés. Es decir, el Antiguo Testamento contiene la historia y la alianza de Dios con el pueblo de Israel. Es llamado Antiguo Testamento o Antiguo Pacto para contrastarlo con el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, aunque sería mucho mejor llamarle Pacto más Antiguo, porque muchos concuerdan en que la palabra antiguo hace referencia a que ya no es necesario leer el Antiguo Testamento. Esto sería un error fatal desde el punto de vista espiritual, histórico y cultural. Ambos testamentos son inspirados por Dios y es útil como palabra de Dios para instruir al creyente en el caminar con Dios. Aunque el creyente, cuando está dando sus primeros pasos en la Biblia, comúnmente va a la historia de Jesús, a la historia de la iglesia y cómo debe de vivir un discípulo de Jesús. Pero no podemos dejar de enfatizar en la importancia del Antiguo Testamento en la preparación de la vida del creyente. Agustín de Hipona expresó muy bien la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento cuando decía: el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo se revela en el Nuevo. Sus palabras en latín también han sido traducidas así: el Nuevo está contenido en el Antiguo y el Antiguo está expresado o explicado en el Nuevo. Ahora pasamos a ver el canon del Antiguo Testamento. La palabra canon viene del griego canón, que hace referencia a una regla para medir o para evaluar algo. El canon era un proceso evaluativo donde un libro de la Biblia era llevado para saber si este era inspirado por Dios o apócrifo, es decir, no inspirado por Dios. Entonces, podemos decir que el canon del Antiguo Testamento es aquella colección de libros divinamente inspirados por Dios y por lo tanto autoritativos, libros reconocidos por el liderazgo espiritual de Israel en tiempos antiguos. Veamos ahora las divisiones generales del Antiguo Testamento. Los judíos dividen el Antiguo Testamento en tres partes: la Torá, los profetas y los escritos. El orden de los 24 libros de la Biblia hebrea o de una traducción judía es la ley, que está compuesta por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego están los profetas, que lo podemos ver en los profetas primarios y los profetas postreros. En los profetas primarios tenemos a Josué, a Jueces, a Samuel y a Reyes. En los postreros tenemos a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel y el libro de los 12, que va desde Oseas a Malaquía. Y por último tenemos los escritos, y aquí están Salmos, Job, Proverbios,
Ruth, Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Existen varias teorías para entender por qué Daniel, una profecía, está en la parte de los escritos y no en la parte de los profetas. Una opinión común entre los liberales es que cuando Daniel escribió su libro, ya la sección de los profetas estaba cerrada. Un punto de vista un poco más conservador es que Daniel no era un profeta, sino un gobernador que fue usado por Dios para escribir una profecía. Siguiendo con la división del Antiguo Testamento, vamos a ver cómo el cristianismo divide los escritos de la escritura antiguo testamentaria. En primer lugar tenemos el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Luego están los libros históricos, luego están los poéticos o sapiensales y por último los profetas, que se divide en profetas mayores, profetas menores. La Biblia hebrea tiene 24 libros, a diferencia del Antiguo Testamento cristiano que tiene 39, pero realmente es lo mismo. Lo que sucede es que los profetas menores que va desde Osea hasta Malaquías, en la Biblia hebrea se juntan en lo que son los libros de los 12. Y además Samuel, Reyes y Crónicas no tienen ni primera ni segunda. Por lo tanto, cuando pasamos a restar de 39, los 12 libros están recopilados en el libro de los 12, de Osea a Malaquías, nos quedan 27. Y esos 3 que faltan para llegar a 24 sería Samuel, un libro, Reyes, un libro, Crónicas, otro libro. A diferencia del cristianismo, que Samuel ocupa 2 libros, al igual que Reyes y Crónicas. Otra observación sería que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, muchísimo más en hebreo y un poco de arameo. Wow, qué video más enriquecido hemos tenido hoy. Vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que este video te haya edificado, que es el propósito de este canal. Y si fue así, tienen que estar pendiente a esta serie que estamos preparando para la edificación de ustedes. Si este video les gustó, recuerden dejar un buen me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube le notifique cuando subamos un nuevo video. Es una bendición empezar esta aventura, esta serie de la Biblia, libro por libro, con cada uno de ustedes. Los espero en el próximo video. Dios le bendiga y nos vemos.